Durante décadas, la historia de Gloria y Emilio Estefan fue presentada al mundo como el ejemplo perfecto de amor, talento compartido y éxito mutuo. Para millones de seguidores, ellos eran la pareja indestructible de la música latina, unidos por la creatividad, por la superación y por una complicidad que parecía imposible de romper. Pero pocas veces la realidad coincide con el relato que aparece en los escenarios, en las alfombras rojas o en los documentales cuidadosamente producidos. Detrás de cada fotografía luminosa, detrás de cada sonrisa impecable, existe una verdad que solo se revela cuando las luces se apagan. Y en el caso de Gloria, esa verdad llegó tarde, inesperada, y con una violencia emocional que marcaría para siempre su vida personal. Todo comenzó con pequeños gestos, señales mínimas que la mayoría de las personas no notaría o simplemente atribuiría al desgaste natural de un matrimonio largo. Pero Gloria, mujer intuitiva y acostumbrada a estudiar el lenguaje silencioso de los escenarios, percibió que algo no encajaba. Emilio, tradicionalmente transparente y cercano, había empezado a mostrar una distancia inexplicable. Llegaba tarde a casa, justificándose siempre con reuniones imprevistas, proyectos urgentes o compromisos con productores. Antes, él solía llamar a Gloria varias veces al día. Ahora, su teléfono permanecía apagado durante horas, y cuando ella preguntaba, él sonreía y cambiaba de tema como si nada hubiera pasado. Para el público, los Estefan seguían siendo la pareja perfecta. Para sus amigos cercanos, atravesaban un cansancio normal después de tantos años de trabajo compartido. Pero para Gloria, algo oscuro se movía debajo de la superficie. Se trataba de una inquietud nueva, profunda, como si su intuición quisiera advertirle de un peligro que aún no tenía forma. Ella lo explicó más tarde. Cuando amas tanto a alguien, notas cuando su alma se aleja, incluso si él no lo admite. La primera sospecha concreta llegó una noche de viernes, cuando Gloria descubrió que Emilio no estaba en el estudio como le había dicho. Ella tenía una presentación importante en televisión al día siguiente y necesitaba consultar con él unos cambios musicales. Lo llamó 3 veces. Ninguna fue respondida. Minutos después, al revisar su localización compartida, una función que ambos usaban para coordinar su rutina intensa de viajes, notó que el marcador indicaba un barrio residencial en el que no tenían compromisos laborales. No era un hotel, no era una oficina. No era la casa de ningún colaborador. Era un lugar desconocido. Gloria sintió un frío inmediato recorrerle el cuerpo. Lo primero que hizo fue intentar convencerse de que debía de tratarse de un error, un fallo de la aplicación, una coincidencia. Pero la localización permaneció estática. Y peor aún, el teléfono de Emilio seguía apagado. Aún así, no quiso precipitarse. Esperó. No durmió. Miró la pantalla durante horas, sin atreverse a llamar de nuevo. Tenía miedo de confirmar lo que intuía. Cuando Emilio volvió a casa a las 3 de la mañana, la explicación que ofreció era tan débil que apenas podía sostenerse. Habló de una reunión que se había alargado. Habló de un productor que no había logrado ponerse de acuerdo con los inversionistas. Pero no mencionó la razón por la que su teléfono estuvo desconectado. No mencionó por qué su ubicación lo situaba en un vecindario donde no había estudios, ni restaurantes, ni oficinas. Y, sobre todo, no mencionó nada sobre la mujer cuya existencia Gloria aún desconocía, pero cuya sombra ya comenzaba a entrar en su relación. Durante los días siguientes, Gloria trató de mantener la calma. Continuó trabajando, asistiendo a entrevistas, grabando en estudio, sonriendo frente a cámaras que exigían perfección. Pero dentro de ella, crecía una duda que se transformaba en angustia. Empezó a notar mensajes borrados en el teléfono de Emilio. Lo veía nervioso cuando recibía llamadas, apartándose de la habitación para responder en privado. Un perfume extraño, delicado pero persistente, empezó a aparecer en su ropa. Y así, poco a poco, la sospecha se convirtió en miedo, y el miedo, en certeza. La mujer apareció por primera vez de manera indirecta.
Fue mencionada en una conversación que Gloria escuchó por casualidad cuando pasaba cerca del estudio de grabación. Dos asistentes hablaban en voz baja, creyendo que estaban solos. Una de ellas dijo: «No sé cómo Emilio maneja todo esto». Si Gloria se entera, entonces, silencio. Un silencio que decía mucho más que cualquier frase. La mujer tenía nombre, pero Gloria aún no lo sabía. Tenía rostro, una vida propia, y llevaba tiempo formando parte del círculo profesional de Emilio. Era irónicamente alguien a quien Gloria había saludado varias veces, sin imaginar que esa persona sería la protagonista de la traición más dolorosa de su vida. Era alguien inesperado, alguien en quien jamás habría desconfiado. Aunque su fama siempre la había obligado a vivir bajo la mirada pública, Gloria nunca se había sentido tan observada como en esos días, incluso dentro de su propia casa. Cada gesto de Emilio, cada silencio largo, cada sonrisa forzada parecía confirmar su temor. Pero ella aún no tenía pruebas. Y como periodista de su propia vida, como mujer acostumbrada a investigar antes de afirmar, comenzó a recopilar datos, a unir piezas, a escuchar más allá de lo evidente. Los amigos más cercanos notaron el cambio. La veían más seria, más tensa. Intentaban animarla, recordarle que quizás solo estaba agotada. Pero Gloria lo sabía, no era cansancio, era traición. La confirmación llegó 2 semanas más tarde, de una manera brutal, inesperada y devastadora. Y ese fue el verdadero final del capítulo más doloroso de su vida. La verdad no siempre se llega como un golpe directo. A veces se manifiesta como un susurro, como un detalle mínimo que pasa desapercibido para cualquiera. Excepto para la mujer, que lleva semanas luchando contra una sospecha que ya no puede ignorar. Para Gloria, ese instante decisivo llegó una tarde tranquila de domingo, en la que pretendía desconectarse del torbellino emocional que la consumía desde hacía días. No había entrevistas, no había ensayos, no había cámaras, solo un intento desesperado de recuperar un poco de paz en su propio hogar. Pero la paz ya no vivía allí. Mientras buscaba un cuaderno en la oficina de Emilio, un espacio que siempre habían compartido sin reservas, Gloria encontró un sobre blanco metido entre unos documentos. No era un sobre oficial, no contenía contratos, ni notas musicales, ni reportes de producción. Lo que llamó su atención fue la caligrafía femenina en la esquina inferior. Letras suaves, redondeadas, casi íntimas. No reconocía la letra, y sin embargo, algo le dijo que debía abrirlo. Dentro había una nota breve, escrita con una delicadeza inquietante. «Gracias por la noche de ayer. Nunca imaginé sentirme así contigo, La inicial la golpeó como un disparo invisible. No era G, como sería su propia firma. Tampoco era M o A, como las asistentes y colaboradoras habituales. Era E, la misma inicial de Emilio. Gloria sintió cómo las piernas le fallaban. Se apoyó en el escritorio tratando de contener el temblor de sus manos. La letra era claramente de mujer. El mensaje era inequívocamente íntimo, y la inicial final confirmaba lo que llevaba tanto tiempo temiendo. Respiró hondo. Intentó convencerse de que quizá la carta no era para su esposo. Quizá pertenecía ahí a algún compositor, algún músico, algún empleado del estudio. Pero la duda solo duró unos segundos. Conocía demasiado bien el mundo en el que vivía como para engañarse a sí misma. Ese momento marcó el comienzo de una búsqueda más profunda, más dolorosa, pero también inevitable. Gloria necesitaba saber quién era la mujer que había entrado en su matrimonio como una sombra silenciosa. No por curiosidad, ni por celos, sino por una necesidad urgente de entender cómo había comenzado todo. ¿Cuánto tiempo llevaba esa traición creciendo a sus espaldas? ¿Qué parte de su vida con Emilio había sido real? ¿Y qué parte había sido una mentira cuidadosamente sostenida? Durante las siguientes horas, revisó mensajes, correos, anotaciones de producción, agendas. No para invadir la privacidad de su esposo, algo que nunca había hecho antes, sino para proteger la cordura que se le escapaba entre los dedos.
No encontró mensajes explícitos, pero sí huecos de tiempo, citas sin explicación y un nombre repetido en documentos aparentemente insignificantes. Camila R., una estilista, una colaboradora ocasional que había trabajado con ellos en varias giras internacionales. Una mujer discreta, amable, siempre respetuosa con Gloria. Nadie imaginaría que detrás de su sonrisa tímida y su apariencia profesional pudiera esconderse un vínculo peligroso, prohibido e inesperado. La traición duele más cuando viene de alguien que jamás habría sido sospechoso. Gloria se dejó caer en el sillón de la oficina, con la carta aún en la mano. Su respiración era rápida, entrecortada. Se sintió ridícula, ingenua, herida. Durante años había defendido la estabilidad de su matrimonio frente a rumores, chismes y titulares malintencionados. Había creído en la lealtad de Emilio, no solo como esposo, sino como socio, como amigo, como el hombre que había enfrentado con ella accidentes, pérdidas, batallas mediáticas, noches sin dormir y triunfos inolvidables. Y ahora, todo parecía desvanecerse como un escenario vacío cuando baja el telón. El segundo golpe llegó al día siguiente. Camila apareció en un evento privado al que Gloria asistió por compromiso. Estaba allí como parte del equipo de imagen de una artista amiga. Cuando sus miradas se cruzaron, Gloria notó algo que jamás habría detectado semanas antes. Un gesto de incomodidad, una sombra de culpa atravesando los ojos de la joven estilista. No era miedo. Tampoco era sorpresa. Era reconocimiento. Un reconocimiento silencioso de algo compartido. Algo que Gloria aún no había confirmado del todo, pero que ahora se volvía evidente. Camila evitó acercarse. Mantuvo la distancia en todo momento, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Y cuando se retiró temprano, sin razón aparente, Gloria supo con certeza que la traición tenía nombre, rostro y una historia que estaba a punto de estallar. A partir de ese instante, todo empezó a encajar. Los cambios de humor de Emilio, sus disculpas frenéticas, las ausencias, las llamadas no respondidas, las noches de trabajo, las reuniones misteriosas, el perfume desconocido, la forma en que Camila había empezado a aparecer cada vez más cerca del círculo profesional de su esposo. Y entonces ocurrió lo que parecía impensable. Una amiga cercana de Gloria, sin saber nada del drama que ella vivía, comentó casualmente durante la cena: «Me encontré a Camila el otro día en un restaurante muy elegante. Y no estaba sola. Estaba con un hombre. Creo que era Emilio, pero no estoy segura porque iban muy reservados». El corazón de Gloria se detuvo. La amiga continuó hablando, sin darse cuenta de que cada palabra era un puñal. «Me sorprendió porque pensé que Camila no tenía relación tan cercana con ustedes como para cenar a solas con él». Gloria apenas escuchó el resto. Todo a su alrededor se volvió borroso. Esa confirmación, aunque indirecta, fue suficiente para romper lo que quedaba de su resistencia emocional. Ya no eran sospechas. Ya no eran intuiciones. Ya no era una carta aislada o una localización extraña en una aplicación. Era una relación extramarital, prolongada, oculta, dolorosamente real. En ese instante, comprendió algo que cambiaría para siempre la forma en que veía su matrimonio. Cuando la traición se vuelve evidente, ya no importa cómo comenzó. Lo que importa es que existe, y que ella había sido la última en saberlo. El momento en que la verdad se instala en el corazón es devastador. No llega con gritos ni explosiones, sino con un peso silencioso que aplasta cada rincón del alma. Para Gloria Estefan, la traición no llegó como un rumor más del mundo del espectáculo. Llegó como un terremoto interno que desgarró su vida privada, aquella que ella había protegido con tanto empeño durante décadas. Desde el instante en que escuchó el comentario inocente de su amiga sobre la cena entre Emilio y Camila, Gloria supo que ya no había marcha atrás. Todo lo que había tratado de negar durante semanas se convirtió en una realidad imposible de ignorar. Esa noche, al regresar a casa, se encerró en su habitación, apagó el teléfono y dejó que el silencio la envolviera. Era la primera vez en su vida que no tenía fuerzas para cantar.
ni siquiera para respirar con normalidad. El dolor se expandía dentro de ella como una ola oscura que no dejaba espacio para otra cosa. Durante horas permaneció sentada en el borde de la cama, mirando el suelo sin realmente verlo, repasando una y otra vez los recuerdos de su vida con Emilio. Los primeros años, llenos de complicidad y sueños compartidos. Los años más duros, en los que habían enfrentado juntos el accidente que casi le costó la vida a ella. Las giras mundiales, los premios, las noches interminables de trabajo creativo. Todo parecía ahora una película lejana, casi irreal, como si perteneciera a otra mujer. ¿Cuándo cambió todo?, se preguntó una y otra vez. Trató de retroceder en el tiempo, de encontrar ese punto exacto en el que el amor se había transformado en rutina, y la rutina había permitido que entrara una tercera persona. Pero no había un momento claro. No había una pelea decisiva, ni un distanciamiento evidente. Eso era lo más doloroso. La traición había llegado sin aviso, de manera silenciosa, sigilosa, como una enfermedad que se desarrolla sin síntomas hasta que es demasiado tarde. A medianoche, Emilio regresó a casa. Escuchó sus pasos firmes en el pasillo, su respiración tranquila, la manera en que dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Gloria no se movió. Fingió dormir, incapaz de sostener una conversación que sabía que terminaría rompiéndola por completo. Emilio entró despacio, se acercó a la cama y suspiró, como si él también cargara un peso. Pero no dijo nada. No intentó despertarla, no se disculpó, no intentó abrazarla. En ese instante, Gloria entendió que la distancia entre ellos ya era un abismo. A la mañana siguiente, decidió hablar. Necesitaba respuestas, aunque temía escucharlas. Mientras bajaba las escaleras, notó que sus manos temblaban. Emilio estaba en la cocina, preparando café como si todo fuera normal. Ese contraste, su normalidad frente al caos emocional de ella, la desgarró aún más. «Emilio, necesitamos hablar», dijo con una voz que ni ella reconoció. Él se quedó quieto. No la miró de inmediato, como si ya supiera de qué se trataba. Finalmente, levantó la vista y respondió: «Claro, dime». Pero no había claridad posible en ese momento. Gloria respiró hondo y lo observó detenidamente. Buscaba en su rostro al hombre con el que había compartido su vida, pero encontraba algo distinto, una mezcla de culpa, cansancio y una extraña serenidad, como si él ya hubiera aceptado lo que estaba por venir. «¿Tienes algo que decirme?», preguntó ella, luchando por mantener la voz firme. El silencio que siguió fue insoportable. Emilio evitó su mirada. Apretó los labios. Y en esa reacción mínima, la verdad se confirmó sin necesidad de palabras. Gloria sintió cómo se le rompía el pecho. «¿Es Camila?», susurró. La reacción fue inmediata. Emilio cerró los ojos y bajó la cabeza. No dijo no. No se indignó. No se defendió. Su silencio era una confesión. Ese momento quedaría grabado para siempre en la memoria de Gloria. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo dramatismos exagerados. Solo dos personas frente a frente, atrapadas en un dolor que les pertenecía a ambos, aunque por razones muy distintas. Emilio finalmente habló. No fue algo planificado. Como las cosas simplemente se dieron. Esa frase fue como un golpe frío en el corazón de Gloria. Las cosas se dieron. Como si su matrimonio de décadas pudiera resumirse en un simple accidente emocional. Ella sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una calma inquietante. Emilio dudó. Su respuesta llegó con un hilo de voz. «Unos meses». Pero Gloria sabía leer rostros. Sabía cuando alguien mentía para suavizar un daño. Y en los ojos de Emilio vio una verdad diferente, más larga, más profunda, más dolorosa. Él agregó: «No quería lastimarte». Esa frase, repetida por tantos hombres infieles a lo largo de la historia, resultaba casi insultante en boca de alguien que había compartido toda una vida con ella. Gloria apartó la mirada, incapaz de sostener la versión liviana que él intentaba ofrecer. La conversación continuó durante horas.
Emilio intentó explicar, justificar lo injustificable. Habló de cansancio, de rutina, de sentirse desconectado. Pero nada de eso podía justificar el hecho de que había compartido intimidad, emociones y tiempo con otra mujer mientras dormía cada noche al lado de su esposa. Gloria se levantó finalmente, con una fuerza que no sabía de dónde provenía. «Necesito estar sola», dijo, y por primera vez en su vida, Emilio no se opuso. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un campo de silencio. Cada habitación parecía cargada de recuerdos que ahora dolían. La cocina, donde habían pasado mañanas felices. La sala, donde habían reído frente al piano. El estudio, donde habían creado éxitos inolvidables. Todo estaba impregnado de una historia que ya no era la misma. Gloria evitaba ver a Emilio. Se encerraba a escribir, a tocar, a pensar. Dormía poco, comía menos. Recibía mensajes de familiares y amigos, pero no tenía fuerzas para responder. La tristeza la consumía por dentro, lenta pero devastadora. El peor momento llegó una madrugada, cuando se despertó sobresaltada, sin recordar en qué día vivía. Se miró al espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que veía reflejada. Los ojos hinchados, la piel pálida, la expresión vacía. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Comprendió entonces que la traición no solo había afectado su matrimonio, había golpeado directamente su identidad, su autoconfianza, su esencia. Gloria Estefan, la mujer fuerte, la artista indomable, la leyenda viva de la música latina, estaba rota. Y lo peor era que nadie lo sabía. Nadie sospechaba que detrás de sus silencios, detrás de su profesionalismo intacto, detrás de su imagen pública, se escondía un corazón destrozado. Pero lo más doloroso aún estaba por llegar, porque una traición no termina cuando se descubre, sino cuando se enfrenta públicamente. ¿Y Gloria? Estaba a punto de vivir la etapa más cruel de todo ese infierno emocional. La vida pública es una espada de doble filo. Te eleva, te transforma en icono, pero también te expone en los momentos más frágiles. Para Gloria Estefan, la noticia de la infidelidad de Emilio no tardó en filtrarse al entorno profesional. En el mundo del espectáculo, los secretos son como incendios. Comienzan con una chispa minúscula, pero en cuestión de horas pueden devorar todo a su alrededor. Y así ocurrió. La presión mediática empezó como un murmullo. Productores que hablaban en voz baja, asistentes que intercambiaban mensajes discretos, periodistas que enviaban correos ambiguos. Pero pronto ese murmullo se convirtió en un ruido ensordecedor. Gloria recibía llamadas diarias de programas de televisión, revistas de entretenimiento, portales de chismes. Todos querían saber la verdad detrás de la crisis matrimonial. Nadie imaginaba el nivel de dolor real que esa situación le causaba. Durante años, Gloria había protegido con ferocidad su vida privada. Había enfrentado escándalos, inventos de la prensa y rumores malintencionados. Pero siempre había logrado mantener una línea clara entre su carrera artística y su intimidad. Esta vez, sin embargo, no tenía fuerzas para luchar contra todo. El golpe emocional había sido demasiado grande. Y entonces llegó el día en que la historia explotó públicamente. Una revista sensacionalista publicó fotografías borrosas de Emilio y Camila entrando juntos a un restaurante. La calidad de la imagen era mala, pero suficiente para encender el escándalo en redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos defendían a Gloria. Otros atacaban a Camila. Muchos especulaban sobre la supuesta doble vida de Emilio. El caos era total. Cuando Gloria vio la portada, sintió que el mundo se le venía encima. Ya no era solo su dolor. Ya no era una tragedia íntima, silenciosa, contenida entre las paredes de su hogar. Era un espectáculo global. Su corazón roto se había convertido en tema de conversación pública. Su sufrimiento se convirtió en contenido, en titulares, en clics, en monetización. Y lo peor de todo, no podía detenerlo. La noticia escaló rápidamente a canales internacionales. Programas de Estados Unidos,
América Latina y Europa dedicaron segmentos completos a analizar la situación. Se invitaban expertos en relaciones, psicólogos, críticos de la industria musical y hasta excolaboradores que afirmaban, sin pruebas, que ellos siempre lo vieron venir. Gloria se sintió profundamente humillada. La decisión fue inmediata. Necesitaba distanciarse. De la prensa, de las cámaras, de Emilio, del ruido, de todo. Esa noche empacó una pequeña maleta y se fue de casa. No avisó a nadie, ni siquiera a su familia más cercana. Solo dejó una nota corta para Emilio. Necesito espacio para encontrarme a mí misma. No me busques. Condujo durante horas sin rumbo fijo. La autopista parecía interminable, y el paisaje nocturno se convertía en una metáfora perfecta de su estado emocional. Oscuro, incierto, sin señales claras. Finalmente, se instaló en una casa de retiro en los alrededores de Florida, un lugar tranquilo donde nadie la reconocía, donde no había paparazzi, donde podía respirar sin miedo a ser observada. Durante los primeros días, se mantuvo aislada. No contestó llamadas, no revisó redes sociales, no compuso música. Solo se permitió llorar. Lloró por su matrimonio, por su inocencia perdida, por su dignidad herida, por los años entregados sin reservas. Lloró como una mujer traicionada, pero también como una artista que había construido un imperio emocional sobre una historia de amor que, de pronto, se había revelado como frágil y vulnerable. Pasada una semana, algo cambió dentro de ella. Una mañana, mientras caminaba por los jardines del retiro, escuchó a lo lejos el sonido de una guitarra. Una melodía suave, casi tímida, pero llena de emoción. Se acercó sin pensar y descubrió a un joven músico practicando. Cuando él la vio, se sorprendió. No esperaba encontrar allí a una leyenda viviente. ¿Puedo escucharte?, le preguntó ella. El joven, nervioso, asintió. Tocó varios minutos, y por primera vez desde la traición, Gloria sintió algo parecido a calma. La música volvió a tocar su alma. Esa tarde, pidió papel y lápiz. No para escribir una canción, todavía no tenía fuerzas, sino para ordenar sus pensamientos. Al principio, las palabras salían torpes, rotas, pero poco a poco comenzaron a fluir. Escribió sobre la traición, sobre el dolor, sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Escribió sobre su rabia, su desilusión, su búsqueda de sentido, y en ese ejercicio íntimo, casi terapéutico, encontró la chispa que había perdido, su voz interior. La música, que siempre había sido su refugio, empezó a convertirse nuevamente en un puente hacia la sanación. Mientras tanto, Emilio intentaba comunicarse con ella desesperadamente. Llamadas perdidas, mensajes que ella no abría. Incluso se presentó en los estudios donde esa Yuola solía trabajar, esperando verla. Pero Gloria permanecía en silencio. Sabía que no podía enfrentarlo sin haber recuperado antes su equilibrio emocional. La gota final llegó 2 semanas después, cuando un periodista publicó un artículo cruel insinuando que Gloria había sido ingenua por no darse cuenta antes de la infidelidad. Ese titular no la destruyó, la fortaleció. Comprendió que el mundo seguiría hablando, inventando, analizando. Pero la única voz que debía escuchar era la suya. Regresó a Miami una mañana soleada, sin avisar a nadie. No volvió a la casa que compartía con Emilio. Se instaló en un apartamento pequeño frente al mar, un espacio propio donde empezar de nuevo. Allí tomó la decisión más difícil de su vida, poner fin al matrimonio. No hubo discusión. No hubo escándalo mediático. Solo una conversación final, serena pero definitiva. Emilio lloró, suplicó, prometió cambiar, pero ella ya no era la misma mujer que él había traicionado. Había atravesado el dolor, la humillación, el silencio, la soledad, y había renacido con una claridad que nunca antes había tenido. No es por falta de amor, dijo ella con una voz firme. Es por respeto propio.
Esa frase marcó el verdadero final de su historia. Gloria no solo cerró un capítulo de su vida, cerró también un ciclo emocional, un símbolo público, una narrativa que el mundo entero había celebrado durante décadas. Pero ella ya no necesitaba sostener un matrimonio para mantener una imagen. Lo único que necesitaba era recuperar su libertad interior. Semanas después, volvió al estudio. La primera canción que compuso tras la separación fue un himno silencioso a la resiliencia femenina. No mencionaba a Emilio ni a Camila. No necesitaba hacerlo. Era un canto a la fortaleza de una mujer que, incluso después de ser traicionada, había encontrado la manera de volver a levantar la cabeza. Los seguidores de Gloria, al escuchar la canción meses más tarde, la describirían como una obra nacida del dolor, pero convertida en luz. Y así fue. Porque Gloria Estefan, incluso en su final más trágico, encontró la forma de transformarlo en un nuevo comienzo.